Hola, ¿qué tal? Les saluda Jorge Yactayo y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, entonces entramos al nivel básico de problemas, ¿correcto? Ya hemos terminado la parte conceptual, hemos hecho algunos ejemplos, uno que otro reto por ahí que hemos dejado en los videos, pero ahora sí comenzamos con las preguntas, ¿correcto? Y vamos a ir de menos a más, como verán es el nivel básico, luego vamos a hacer intermedio, avanzado y preguntas de examen de admisión y todo eso. Bien, entonces comencemos. Primera pregunta, me dicen calcular el valor de L, siendo esto lo que me están pidiendo resolver. Bien, ojo que esto debe estar involucrado más o menos en la parte uno o 2 de los videos que hemos hecho en la parte conceptual, ¿sí? Y ahora vamos a aplicarlo directamente, ¿correcto? Entonces, cualquier duda pueden recurrir a la ventanita que está en la esquina para que puedan, digamos, si tienen alguna pregunta o alguna parte que no entienden, de frente revisarlo ahí y volver aquí a la pregunta cuando lo tengan claro, ¿sí? Está bien detallado en la parte teórica. Vamos a ver entonces, lo primero que nos pedían era, recuerdan, llevar todos estos números que son las bases, a números primos. Bien, entonces, si no son números primos, es un poco complicado hacer la operación. Vamos a ver entonces, fíjate. Tanto 15, 12, 5 y así sucesivamente, tengo que llevarlos a números primos. Por ejemplo, el 15 tú sabes que es 3 por 5, ¿cierto? Ojo, está elevado a la sexta. Lo único que hice fue separar el 15 como 3 por 5. ¿Correcto? Luego, el 12, tú sabes que es 4 por 3 o 3 por 4, ¿verdad? Pero ese 4 es 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y fíjate que todavía el exponente 4 se mantiene. Muy bien, entonces continuamos. El 5 ya es un número primo, no hay que descomponer nada ahí. 5 elevado a la 9, pero el 6 sí, ¿cierto? El 6 es 2 por 3. Para mantener un cierto orden, no sé si te has dado cuenta, he comenzado por los más bajos, ¿cierto? 3 y 5, 3 y 4, 2 y 3, ¿cierto? Voy a ir de manera, digamos, ascendente. Luego en el denominador hago lo mismo, 10 es 2 por 5, elevado a la 11, ¿verdad? Por el 3 a la 13, aquí no hay nada que descomponer, y el 5 a la cuarta. Profesor, ¿qué es un número primo? Es aquel número que solo se puede dividir entre 1 o entre sí mismo. Por ejemplo, 3 entre 1 o 3 entre 3. ¿Correcto? Ahora sí, ¿qué hacíamos entonces con el exponente que está afuera con respecto a los números que están dentro del paréntesis? Se distribuían, ¿cierto? Acá también. Pero si había un paréntesis adentro y uno por fuera, se multiplicaban. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi L? Fíjate. Acá lo vamos a colocar. Veamos, entonces mi primer numerito es 3, ¿cierto? 3 elevado a la sexta, ¿verdad? Como aquí hay un 1, 1 por 6 es 6. Luego viene 5 a la sexta. Luego que viene 3 a la cuarta. Y luego 2 elevado a la 2 por 4, 8. ¿Cierto? 5 a la 9, 2 al cubo y 3 elevado al cubo. ¿Correcto? Luego en el denominador hacemos lo mismo. 2 a la 11, 5 a la 11, 3 a la 13 y 5 a la 4. ¿Correcto? Ya estamos cerca, fíjate, ya estamos cerca. Entonces, finalmente, lo que voy a hacer es agrupar aquellos números que tengan las bases iguales. Por ejemplo, y comenzamos como siempre con el menor, ¿no? El menor de todas las bases es el
2, ¿verdad? 2 a la 8 y 2 al cubo. Cuando tenías producto de bases iguales, ¿qué sucede con los exponentes? Se van a sumar, ¿cierto? 8 más 3, 11. Listo, ya tengo entonces mi primer factor. Luego del 2 pasamos al 3. El 3 tienes aquí 3 a la sexta, 3 a la cuarta y 3 al cubo. Vamos a ver entonces cuánto nos da. A ver, 3 a la sexta, 6 más 4, 10. 10 más 3, 13. ¿Correcto? Y por último, la base 5, ¿no? La base 5 que tiene dos factores, 5 a la sexta y 5 a la 9. 6 más 9, 15. Listo. Y en el denominador vamos a ver qué nos queda. ¿El 2 tiene otro factor por acá? No. 2 a la 11. ¿El 3 tiene? No. 3 a la 13. El 5 tiene, sí, hay 2, fíjate. 5 a la 11 y 5 a la cuarta. 11 más 4, ¿cuánto nos da? 15. Mira, son idénticos. Tanto el numerador como el denominador son idénticos, ¿cierto? Entonces, hacemos esto. Este se va con este. Este se va con este. Y este se va con este. ¿Cierto? Porque son idénticos, ¿verdad? ¿Qué me queda de L entonces? L solamente me queda 1. Bien, entonces ahí tienes tu primera pregunta nivel básico. ¿Ok? Vamos a ver entonces otro caso más. Bien, tenemos entonces la pregunta número 2. Aquí voy a hacer una pequeña diferencia con respecto al caso anterior, ¿sí? Para que tengas un método seguro y puedas simplificar sin problemas. Noten la diferencia entonces con respecto al procedimiento de la pregunta 1. Profesor, al igual que en la pregunta número 1, todas las bases tienen que pasarse a números primos. Así es, tienes que pasar todas las bases a números primos, ¿correcto? Pero hay un pequeño detalle. 21 es 3 por 7, no hay ningún problema. 35 es 5 por 7, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero el 80 sí puede presentar alguna dificultad, ¿correcto? Por eso el 80 lo vamos a descomponer de manera correcta. Porque si tú comienzas a adivinar 8 por 10 y el 10 5 por 2, ¿y qué pasa si fuese 800? No, entonces es mejor utilizar el método correcto. Profesor, ¿cuál es el método correcto? Hacer la descomposición. Fíjate, el 80 es como que si le sacaras el mínimo, ¿no? Le sacamos mitad entonces, la mitad de 80, 40, ¿cierto? Y la mitad de 40 es 20, ¿verdad? Y la mitad de 20 es 10. Y la mitad de 10 es 5. Y la quinta de 5, 1. Ajá, entonces, si te das cuenta, cuando tú haces una descomposición de esta manera, siempre vas a encontrar números primos en tus divisores, ¿cierto? Siempre hay números primos, por lo tanto, eso te ayuda a ya no estar jugando con la descomposición aquí. Imagínate que fuese 2600, ¿no? Entonces, mejor es trabajarlo directamente con eso para encontrar los números primos necesarios para reemplazar ahí. Ahora, ¿cuánto me sale? 1, 2, 3, 4. Entonces todo eso será 2 a la cuarta, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 5. Todo eso entonces es 2 a la cuarta por 5, ¿cierto? Fíjate que el 2 se repite 4 veces, por eso lo he colocado con exponente 4. Entonces, fíjate que era mi número más grande, los demás sí lo voy a trabajar como lo vimos en la pregunta 1, ¿ok? Pero no te van a venir siempre números tan bajos, entonces el método seguro, imagínate que en vez de que fuese 21 fuese 210,
o aquí fuese 1500, o aquí fuese 300, ¿no? Entonces, si te encuentras con números más grandes, es necesario hacer esta descomposición, ¿correcto? Comenzamos entonces, fíjate. 21, que es 3 por 7, ¿cierto? Elevado a la sexta. 35, que es 5 por 7, elevado al cubo. Y el otro, que es 80, que es 2 a la cuarta por 5, elevado también al cubo. Bien, entonces eso en el numerador. En el denominador, el 15, que es 3 por 5, elevado a la cuarta. El 14, que es 2 por 7, elevado a la 9. Y por último el 30, que es 6 por 5, o 2 por 3 por 5, elevado al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, todos los numeritos que ves aquí en las bases, todos son números primos. Vamos a ver entonces cómo continúa. Veamos. 3 a la sexta, ¿cierto? 7 a la sexta. 5 al cubo. 7 al cubo. 2 a la cuarta. Ah, no, ten cuidado. 4 por 3, 12. 2 a la 12. Y 5 al cubo, ahora sí. Listo, eso es arriba. Ahora vamos al denominador. 3 a la cuarta. 5 a la cuarta. 2 a la novena. 7 a la novena. 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y 5 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes ya tu denominador. Vamos a remarcar bien esto acá para que ya está. Muy bien, entonces, como hicimos en la pregunta anterior, vamos a agruparlo de acuerdo a las bases iguales. ¿Correcto? Entonces, comenzamos. Fíjate. ¿El 2 tiene otro valor similar por acá? No. 2 elevado a la 12. ¿El 3 tiene otro factor igualito? 3. Tampoco. 3 elevado a la sexta. Luego, ¿el 5 tiene otro factor igualito? Sí, aquí mira. 5 al cubo y 5 al cubo. Se suman los exponentes. 3 más 3 me da 6. Y el 7 tiene aquí el 6 y tiene el 3. Se suman los exponentes. 6 más 3, 9. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tienes ahí agrupado tu numerador. Vamos al denominador entonces. Y me va a quedar de la siguiente forma, fíjate. 2 a la 9 y 2 al cuadrado. No tenemos otra base 2. 2, ¿cuánto me quedará? 9 más 2, 11. Uno menos, mira que tu numerador, ¿no? Luego con el 3. 3 a la cuarta, 3 al cuadrado. 4 más 2 es 6, ¿no? 3 a la sexta. Uy, fíjate, ya se va a simplificar, ¿no? Luego, el 5. 5 a la cuarta y 5 al cuadrado también es 5 a la sexta. Ajá, también se va a simplificar, ¿cierto? Y por último, el 7, que está solito, 7 a la 9. También se va a simplificar, fíjate. Entonces tienes ahí varios términos que puedes simplificar porque uno está arriba y el otro está abajo. Se van y se van. Pero acá no son idénticos, ahí no son iguales. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes una división de bases iguales? Que los exponentes se van a restar colocando la misma base, ¿no? La base es 2 y los exponentes se restan. 12 menos 11 es 1. 2 elevado a la 1 simplemente es 2. ¿Correcto? Ahí tienes entonces tu segunda pregunta.
Vamos entonces a ver la tercera pregunta. Bien, entonces aquí tenemos la tercera pregunta para el video de hoy, ¿correcto? Al igual que en la pregunta número 2, si encontramos un número muy grande, le vamos a hacer su descomposición, ¿ok? Descomponerlo te da la seguridad de saber cuál es la base y el exponente de ese número, o las bases o exponentes, ¿no? En el caso de que tengan varios factores, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo. Veamos, tenemos aquí la letra C igual a toda esta cantidad de números y al igual como hemos hecho antes, vamos a hacer una descomposición. ¿Correcto? Entonces, fíjate, el C ¿cómo me va a quedar? A ver, el 10 es un número muy bajo, no necesito hacer una tablita de descomposición, será solamente 2 por 5, ¿verdad? Elevado también a la cuarta. Ahora el 30 también es un número bajo, recuerda que es 6 por 5 y el 6 es 2 por 3 por 5, ¿cierto? También elevado al cubo. Seguimos, el 42 es 6 por 7, ¿verdad? Pero el 6 es 2 por 3 y por 7, elevado al cubo. Bien, entonces ahí tienes tu numerador. Vamos al denominador. El 54 no es un número muy grande, pero es mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Así que por si acaso voy a hacer su descomposición por acá. Fíjate. 54 tiene mitad, ¿cierto? La mitad es 27. Y la mitad de 27, profesor, no tiene mitad. Tienes razón, tiene tercia. La tercia es 9, la tercia es 3 y la tercia es 1. Ah, ya lo tengo entonces. ¿Cuánto me quedará aquí? Cuando quiera agruparlo como factores, 2, ¿cierto? 2 por 3 elevado al cubo. 1, 2, 3. Ahí está el 3. ¿Correcto? Ese número es el que voy a colocar aquí. Ojo, si tú ya te lo manejas bien y puedes mentalmente descomponer el número, perfecto, ¿no? Pero siempre hacer esa descomposición te da la seguridad, sobre todo cuando sean números más grandes, de 3 o de 4 cifras, ¿no? Entonces el 54 lo coloco como 2 por 3 al cubo. No tiene exponente, ¿cierto? Lo agrupo, no tiene nada de malo colocarle un paréntesis. El 250 tiene la misma posibilidad de descomposición, ¿cierto? Vamos a verlo entonces. 250. Vamos a ver. Mitad de 250 es 125. Quinta no tiene tercia, no tiene cuarta. Quinta es 25. Quinta, 5. Quinta, 1. ¿Correcto? Entonces ya tienes ahí correctamente los factores. ¿Cierto? Entonces vas a tener acá 2 por 5 elevado al 1, 2, 3. 3. ¿Correcto? 5 al cubo. Entonces el 250 es 2 por 5 elevado al cubo. Muy bien. 60. 60 es un número que no es muy alto, o mejor dicho, no tiene muchos valores por dentro, ¿no? Por ejemplo, el 60 es 15 por 4, ¿verdad? Y ese 4 es 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y ese 15 es 3 por 5. Ojo, si tienes alguna duda, vuélvelo a hacer así. Ya te di aquí los ejemplos de cómo puedes hacerlo. Bien. Y por último, tenemos el 70. 70 es 10 por 7 y ese 10 es 2 por 5. Es decir, 2 por 5 por 7. ¿Correcto? Elevado también al cuadrado. Bien, entonces ya tienes ahí
la descomposición completa de todos los factores que involucraban a la letra C. Vamos a ver entonces cuánto nos va a quedar. Fíjate, 2 a la cuarta, 5 a la cuarta, ¿cierto? Luego, 2 al cubo, 3 al cubo, 5 al cubo. Bien, y por último, también 2 al cubo, 3 al cubo y 7 al cubo. ¿Correcto? Ya tienes entonces todo tu numerador. Vamos al denominador. 2, 3 al cubo, luego viene 2, luego 5 al cubo, luego 2 al cuadrado y al cuadrado, 2 por 2, 4, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Profesor, ¿le falta? Sí, tienes razón, casi se me pasa. 2 al cuadrado, 5 al cuadrado y 7 al cuadrado. Wow, bastante grande, ¿cierto? Y eso que no son números muy grandes, ¿verdad? Porque he visto casos donde el denominador, pues, 1500, 8000, 12000 aquí arriba, sobre todo cuando se trata de notación científica, ¿no? Donde hay números bastante grandes, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, 2, 2, 2, ¿verdad? Comenzando siempre por el exponente, perdón, por la base más pequeña, que en este caso es el 2. 2. ¿Qué exponente vamos a tener? A ver, 1, 2, 3 veces, ¿cierto? A ver, por si acaso no quiero confundirme, 1, 2, 3 veces, ¿verdad? No hay otro, perfecto. Entonces sumo sus exponentes. 4 más 3, 7, 7 más 3, 10. Ahí está. Seguimos entonces con la base 3. Vamos a ver la base 3. ¿Qué exponentes tenemos? A ver, base 3. 1 y 2. Nada más, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 al cubo y 3 al cubo. Eso nos dará 3 a la sexta. Se están sumando los exponentes. Vamos al siguiente caso. Base 5. No hay nada más, ¿verdad? 5 entonces como base y exponente sumamos 4 más 3, 7. ¿El 7 tiene otro factor aquí? No, 7 al cubo. Muy bien, ya casi terminamos, ¿ah? Vamos a ver, entonces la parte de abajo, lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba, ¿no? Entonces, base 2, 1, 2, 3, 4. Fíjate. Entonces, trabajamos con la base 2. A ver, aquí exponente 1, ¿cierto? 1, 1, 4 y 2. ¿Cuántos suman eso? 1 más 1, 2, más 4, 6, más 2, 8. Exponente 8. Vamos con la base 3. A ver, la base 3 tiene 3 al cubo, 3 al cuadrado y nada más, ¿no? Nada más. Entonces, 3 al cubo y 3 al cuadrado. Se suman los exponentes, 3 más 2 es 5. ¿Correcto? Vamos entonces con la base 5. Aquí será 5 al cubo, ¿cierto? 5 al cuadrado y 5 al cuadrado. ¿Viste? 5 al cubo, 5 al cuadrado y 5 al cuadrado, los triangulitos, ¿ah? Los triangulitos para el 5. Entonces, vamos a tener aquí la base 5 y sumamos los exponentes. 3 más 2 y más 2 es 7. Y por último tenemos aquí un 7 elevado al cuadrado. No tiene otro factor para poder agruparlo, ¿correcto? Entonces, ya tengo ahora sí todo más pequeño. ¿Qué me va a quedar? Veamos. Tengo entonces primero que simplificar.
¿Qué es lo que se elimina? ¿Qué se va? ¿A qué le decimos adiós? ¿Cierto? Entonces, 5 a la 7, 5 a la 7. Y mientras los demás casos tenemos pura división de bases iguales y los exponentes se van a tener que restar. ¿Correcto? Por ejemplo, 10 menos 8 es 2. 2 elevado a la 2. 6 menos 5 es 1. Ajá. 3 elevado a la 1. Y 3 menos 2 es 1. Ajá. 7 elevado a la 1. Yo sé que tú te lo sabes. A ver, ¿cuánto será eso de ahí? Fíjate, 3 por 7, 21. Y 21 por 4, 84. Listo, entonces ahí tienes tu tercera pregunta, ¿cierto? Estamos en el nivel básico todavía. Vamos a hacer varias preguntas de nivel básico. Es muy importante que tú entiendas estas preguntas para poder ir subiendo de nivel, ¿correcto? Ojo, siempre van a aparecer en la esquina tarjetitas donde les van a indicar a qué tema hago referencia sobre la parte teórica, ¿no? Entonces es importante que siempre tú tengas en claro qué es lo que vas a resolver, ¿ok? Y la teoría sobre todo muy clara. Vamos a ir entonces viendo en el siguiente video más preguntas de nivel básico, ¿sí? Nos vemos entonces.